Nota al pie, el podcast de difusión histórica de revista Sociedad y Estudios Diferenciados. Bienvenido y bienvenida al primer capítulo del podcast de revista SED. Contarles brevemente que el formato será por temporada y esta la quisimos enmarcar en la coyuntura electoral y tratar de este espacio darle historicidad a este momento. Así, la primera temporada tratará de hacer una revisión del Partido Comunista y sus juventudes, donde tendremos varias invitadas que irán conociendo. Este primer capítulo lo hemos pensado de manera introductoria y tiene por nombre Historia del tiempo reciente e izquierda, donde tenemos dos grandes invitados. Un aplauso para Cristina Moyano. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y un aplauso para nuestro siguiente invitado, Rolando Álvarez. ¿Cómo está, profesora? Aquí estamos, sin novedades, disponible para conversar un ratito. Qué bueno. Bueno, entramos al tiro en materia y yo les quería proponer empezar por lo más grande de este capítulo, que sería reflexionar sobre lo que se ha conocido como postdictadura. La historiadora Marina Franco, argentina, ¿no es cierto?, ha dicho que Chile es un caso excepcional en el Cono Sur, donde se han extendido los estudios de la postdictadura, llegando incluso a una historia muy reciente. Profesora, ¿usted qué puede opinar sobre eso? Bueno, yo opino que la Marina tiene razón en ese plano. Sin embargo, creo que en el último tiempo han aparecido... Bueno, el concepto de postdictadura es un concepto que tiene una matriz histórica también, es decir, es después de los 30 años del golpe que comienza a instalarse con fuerza el concepto de postdictadura, porque hasta antes de eso hablábamos de transición a la democracia y la transición que se extendía. Entonces, de alguna manera fue un concepto que aparece para disputar la noción del tiempo a los 30 años del golpe, para poner énfasis en estos factores de continuidad que tenía la sociedad chilena y que nos ataban, digamos, a ese pasado que no pasa. Pero después, yo diría que hace unos 10 años atrás, se está hablando de la post-transición. Y eso marca también una noción, o sea, terminó la dictadura, tenemos una post-transición, digamos, como otra temporalidad que viene a marcar estas conexiones más con aquel proceso que administró la dictadura militar y que también se está dando por cerrado a partir de el estallido social y de los procesos constitucionales, por mucho que estos procesos no hayan cambiado la Constitución, pero vienen como a cerrar un periodo de la larga transición chilena. Entonces creo que esas nociones temporales como marca histórica son claves respecto de cómo nosotros los historiadores hemos podido ir acercándonos a estas experiencias más contemporáneas a nosotros, es decir, esta idea que ponía Aróstegui de el historiador o la historiadora coetánea, aquí es 100% coetaneidad, es decir, una historia reciente que, a diferencia de la Argentina, ha podido abordar problemáticas que hoy día uno puede denominar que son más contingentes, donde nosotros no solo hemos sido actores, sino que estamos escribiendo mientras aquello está sucediendo. ¿Y usted, profesor? Sí, mira, yo en general el concepto de postdictadura me parece que ha sido bastante útil para poder explicar, decía, ¿no?, que el concepto de postdictadura ha sido muy útil para poder explicar un periodo que, cuando uno estaba en la década de los 90, era el debate acerca de si había terminado o no la transición. Entonces el concepto de postdictadura sirvió como para poder explicar que sencillamente estábamos en presencia de un proceso que tenía unos anclajes en el periodo de la dictadura que continuaban en el tiempo. Entonces, el tema de los derechos humanos, el tema del modelo económico y del anclaje institucional como variables que se continuaban en el tiempo. Pero en particular, y pensándolo un poco en la manera, en los usos del concepto, me parece que un concepto que también es bien útil, porque permite pensar la postdictadura en términos de algunos actores o actores diferenciados. Creo que es posible pensarlo, que cada actor o varios actores distintos pueden tener periodos de postdictadura distintos. O sea, las transiciones tienen, o la postdictadura tiene ciertas continuidades
dependiendo del tipo de actor. Por ejemplo, el caso de las Fuerzas Armadas, me parece que su periodo post-dictadura para las Fuerzas Armadas de alguna manera se cierra con Cheire. Ahí hay un cierre, y después de eso creo que lo que pega más o queda mejor explicado es post-transición, como decía recién mi colega. O en la historia del movimiento sindical creo que es distinto, porque el movimiento sindical, el anclaje histórico tiene que ver con las reformas laborales, y las reformas laborales han sido una de las leyes que no se han modificado la dictadura, y por lo tanto hablar de post-transición en el mundo sindical es más complejo y se alarga en el periodo histórico. Entonces, o por ejemplo en el caso del mundo empresarial, creo que también se puede hablar de una post-dictadura y una post-transición a partir de cierto momento histórico, de ciertos cambios en la conducción de la Confederación de la Producción del Comercio hacia el año 2003. Y creo que así, entonces el mundo sindical, el mundo de los empresarios, las Fuerzas Armadas tienen su propia temporalidad distinta. Creo que eso es otra cosa que la historiografía chilena ha podido ir avanzando respecto a cómo entender este periodo de la postdictadura. Porque efectivamente el concepto es útil, pero también estirarlo como un chicle hasta la actualidad me parece que es como mucho, ¿no? Y que en realidad es necesario ir repensando las últimas décadas de una manera un poco distinta, ¿no? No sé si los últimos 10 años, los últimos 15, pero no creo que estemos todavía en la postdictadura, ¿verdad? Creo que se han ido dando procesos de cierre en algunas materias que se reflejan en algunos hitos que tienen algunos de estos actores políticos y sociales. Es interesante eso, porque ustedes mencionan que dependiendo de los actores hay un cambio ahí con las temporales. Entonces, ¿ustedes cómo aplican esto al estudio de las militancias? Bueno, hay cuestiones que yo creo que lo que ha planteado Rolando es importante, porque esta historiografía ha permitido pensar que las temporalidades en todo proceso histórico son múltiples, es decir, y que normalmente nosotros reflexionamos poco de eso porque trabajamos con temporalidades políticas a veces institucionales que no se acoplan necesariamente a los debates, a los conflictos y a los repertorios de los distintos actores. Cuando uno pone la atención en el actor, en la conflictividad, en la manera en que se resuelven los conflictos, la temporalidad institucional, los cambios de gobierno, etcétera, no se acoplan tan fácilmente a esa noción lineal, digamos, como etapista que uno tiende a colocar, o que han tendido a colocar a veces los cientistas políticos. Evolutiva, claro, y que pone énfasis como en esta idea de bueno, aquí terminó los gobiernos de la concertación, vino la derecha, después la nueva mayoría, pero eso es mirar a los actores institucionales y a las élites políticas, pero por abajo hay otras temporalidades. Si uno mira a los actores con otras lupas, hay otras temporalidades. Y eso permite complejizar esto, porque si no el otro te queda con unos bloques de cemento que no te permite comprender, por ejemplo, cómo surge o emerge la oleada de movimiento estudiantil. No te permite comprender el surgimiento de una nueva élite política asociada, por ejemplo, a la élite del Frente Amplio. No te permite comprender cómo emergen los movimientos feministas. Si uno solo aplica la temporalidad postdictatorial, porque no te aparecen otros actores, se aplica solo la postdictadura. Entonces creo que esa idea de mirar que hay temporalidades que se superponen te obliga a repensar las nociones tradicionales con que la historiografía política y la historiografía del tiempo reciente ha hecho sus propias cronologías, porque nosotros jugamos con la cronología para ordenar estas relaciones de poder que hay respecto de hacia dónde vamos y en qué momento histórico estamos situados. Y eso es muy claro en la historia del tiempo presente. Y usted, profesor, en ese sentido, pero con el objeto del partido y la juventud comunista. El caso de la izquierda extraparlamentaria, como se le conoció hasta el 2010, ¿no? Que es postdictatorial. Que es postdictatorial, claro. La izquierda extraparlamentaria o la izquierda no concertacionista, creo que vivió su propio proceso de transición y de postdictadura. Creo que muy responsable, muy ligado a sus propios procesos de crisis interna, de búsqueda de definiciones políticas generales, de posicionamiento, de sobrevivencia, ¿no? En la década de los 90, creo que vivió una etapa muy marcada por la postdictadura. Tal vez uno de los actores políticos
que puede ser muy icónicamente representado como que vivieron un proceso de postdictadura, muy anclado en los temas de la dictadura, en los conflictos de la dictadura, etcétera, que su propia marginación en el mundo parlamentario estaba marcada por la institucionalidad de la dictadura. Estoy pensando en el sistema electoral binominal. Entonces, para la izquierda no concertacionista, la izquierda extraparlamentaria, se vivió de una manera muy distinta los procesos de postdictadura que la izquierda concertacionista. Y en ese sentido creo que un momento como de quiebre en la historia en particular del Partido Comunista que nos convoca hoy día, la historia de esa organización, se comienza a vivir un proceso de cambio, creo que a partir de un proceso bien institucional que tiene que ver con la elección del año 2005, donde se compiten Piñera y la presidenta Bachelet en la segunda vuelta, y el Partido Comunista decide, en vez de llamar a tener una posición tan ambigua como la que tuvo en la votación con Ricardo Lagos en el 99-2000, llama a votar por un Michelle Bachelet. Creo que ahí hay un momento de quiebre, un momento de inflexión en la historia reciente del Partido Comunista que implicó los cambios que vinieron después. Entonces, si tú quieres, cuando empezó a terminar la postdictadura y empezó a vivir la posttransición el Partido Comunista, creo que el 2006 debería ser uno de los ejes articuladores de ese cambio de paradigma o de concepción del tiempo. A pesar de que los comunistas tienen una línea política que está muy anclada en esos temas de la postdictadura, pero que lo han tenido que ir modificando, digamos, sus contenidos, sus temas y sus debates. La veo asintiendo, profe. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sobre todo porque usted ha investigado otros grupos, como por ejemplo la herencia del MAPU, ahora ha hecho investigaciones sobre el Frente Amplio. Sí, también hay mucha investigación sobre el PC con el Rolo, pero creo que sí, o sea, el PC tiene un proceso de tensión durante todos los 90, parte de los 2000, que está muy asociado al sistema binominal. Entonces también hay una dimensión estructural que excluye al Partido Comunista y que durante un tiempo pasó por diálogos que tenían que ver con llegar, con acuerdos de algunos partidos de la concertación, a los que se denominaron los pactos por omisión. Es decir, que en algunos sectores, si bien no había una alianza explícita, la concertación y sobre todo el Partido Socialista y el PPD decidían no presentar candidatos y darle ese espacio para que pudiera elegirse un diputado, senador, un diputado básicamente comunista. Entonces, esos diálogos también tienen que ver con un momento de inflexión en el PC que pasaban por validar esos actores que habían sido siempre narrados como traicionaron los principios de la izquierda, traicionaron la lucha por justicia, por verdad, y tuvieron que asumir algunas dinámicas más pragmáticas para poder decidir ser incidentes en la política institucional. Y si no entendemos eso, sería muy difícil entender por qué hoy día hay una candidata comunista. O sea, sin esos pasos de apertura, sin esos pasos de diálogo que permitieron al PC entrar al Congreso, que después cuando cambia el sistema electoral, bueno, ya es otra lógica, pero que además le permitieron al PC ser parte de un gobierno, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que articula la nueva coalición, que se deja atrás el nombre de la concertación. Yo sé que todo el mundo dice era lo mismo revestido, pero no era lo mismo. No es lo mismo, incluso con la conflictividad que tuvo el PC con la democracia cristiana, no es lo mismo. Yo creo que ahí es un error suponer que porque los comunistas entraron al gobierno simplemente vinieron a remozar la antigua coalición gubernamental. Entonces creo que esos elementos son relevantes para entender, digamos, cómo el Partido Comunista vive este proceso de cambio, deja atrás algunas temáticas que lo habían conformado identitariamente y que después comienzan a cambiar por otras temáticas, digamos. Y ahí la posibilidad de ser gobierno, la posibilidad de participar de un gobierno, incluso hoy día tener una candidata, o sea, ya iban a una primaria con Jadwe hace 4 años atrás, ¿sí? Que uno podría pensar que hace un Partido Comunista disputando electoralmente una primaria, que
que ganó finalmente Boric, pero ahí fue competitivo. Pero fue súper competitivo, o sea, había gente que daba por ganado Jadwe en la famosa encuesta, ¿cierto? Que ya nos damos cuenta que son bastante discutibles, pero que ponían al PC con una capacidad de ser un actor incidente al nivel que la elección se definía entre esos dos candidatos, porque la ex Concertación hace una primaria súper mega ordinaria, rasca, donde los militantes fuimos a votar en un papelito así impreso en el computador, o sea, sin padrón electoral, o sea, una cosa, pero que era un saludo a la bandera, porque finalmente se sabía que la Yana ni la candidata que quería, ni la Paula Narváez iban a poder ganar a esta otra primaria que fue primaria formal, legal. Entonces tú te das cuenta, mira, el PC participa de una elección formal, o sea, de una acción que de alguna otra manera lo pone dentro de las reglas del juego. Y yo creo que eso es algo que hoy día falta mucho refrescar en la memoria de un PC que ha sido institucionalista y pro-institucionalidad, incluso cuando la institucionalidad lo excluyó. Entonces hoy día, cuando todo el mundo se empieza a construir demonios sobre lo que es la candidata del Partido Comunista, olvida esa trayectoria durante la postdictadura y la posttransición del Partido Comunista. Creo que ahí falta más voces, digamos, reflexionando sobre la historia reciente del PC, porque todo el mundo quiere recordar al PC en esa etapa del Frente Patriótico, que fue un paréntesis de un Partido Comunista que ha sido permanentemente institucional y que ha vivido de la institucionalidad, la exclusión, la represión, pero así todo, los comunistas no están por dar un asalto al Palacio de Invierno. Entonces creo que eso sería interesante poner en discusión hoy día, por ejemplo, en el contexto electoral, y ahí la historiografía que ha hecho Rolando es súper significativa para entender esos giros que están dentro de una lógica político-partidaria que Rolando ha explicado muy bien en sus últimos textos sobre la historia reciente del PC. Ahora esos giros ha estado presente en la prensa y en sus mismos trabajos. Un factor importante de eso es el factor generacional. ¿Qué tanto explica ese factor todo lo que ustedes han reflexionado aquí? Bueno, mira, el Partido Comunista enfrentó una crisis muy grande el año 90, una crisis que en la época se definió como una crisis terminal. Se caía el muro de Berlín, la Unión Soviética venía en crisis, se disuelve en el año 91. Y varios analistas decían que, bueno, como otros partidos, este partido lo que tiene que hacer es autodisolverse, etc. Y el Partido Comunista decide continuar, ¿no? Hay una crisis muy grande, un grupo militante se retira, se va para la casa, como se decía en ese tiempo, y otros se integran a la Concertación, etc. Pero decide seguir. Y la tesis política con la que decide seguir es una tesis muy de la época, muy de la postdictadura, como hablamos, de este concepto de decir que en Chile se había recuperado la democracia, pero todavía tenías un carácter pendiente de la democracia. O sea, lo que Chile esa fue la tesis del 94, es decir, el país en Chile ya no hay CNI, no hay represión, no hay la represión que tenía la dictadura, pero en Chile más bien hay espacios democráticos y por lo tanto la democracia tiene un carácter pendiente. La recuperación real y de una democracia real para el país estaba pendiente. Entonces, bajo esa tesis política se logró aunar lo que quedaba del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, y se logra encaminar, digamos, en torno a una línea política y decir, bueno, lo que nosotros vamos a luchar es por una revolución democrática, que es así se llamó la línea política, a propósito después que surgió una colectividad que se llamó Revolución Democrática, que le copió el nombre, y que planteó la idea de la recuperación de la democracia como tarea central del país, y desmontar la institucionalidad de la dictadura. Entonces, por eso que el Partido Comunista, yo decía recién, tenía este carácter tan vinculado su política al concepto de postdictadura. Entonces, eso aglutinó a toda la generación que mantuvo en el Partido Comunista y que estuvo de acuerdo con que no se debía integrar a la Concertación. Que eso era otra marca definitoria. Es decir,
Porque mucha gente decía, bueno, que lo que hay que hacer con la revisión histórica del Partido Comunista hay que integrarse a la Concertación, a las grandes alianzas. No, vamos a intentar formar una tercera fuerza frente a la derecha y frente a esta neoderecha, porque el Partido Comunista en una época le llamó las dos derechas, que era la Concertación y la derecha. El duopolio. Pero eso no es un concepto más de Frente Amplio que... Pero eso no es un concepto del Partido Comunista. El Partido Comunista hablaba de las dos derechas, más duro, digamos, incluso. Un concepto que se popularizó en esa época. Entonces, bajo ese concepto, la vieja generación que venía de la lucha contra la dictadura y antes, más la nueva generación que venía que era muy jovencito en la época de la dictadura y que tuvo la conducción de la Juventud Comunista en la década de los 90, decidió continuar con este giro del negocio que se llamaba Partido Comunista. Entonces, la lucha por la recuperación de la democracia es el desmontaje de la dictadura, de la herencia de la dictadura. Ahora, ¿cómo proyectar eso en el tiempo? Fue lo que generó discusiones y debates en la interna comunista. Es decir, como nosotros queremos desmontar la herencia de la dictadura, recuperar la democracia, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Solo nosotros o vamos a tener más o menos relaciones con otras fuerzas? Entonces, digo, generacionalmente, la generación de la década de los 90 fue una generación, especialmente lo que estoy últimamente investigando, que es la Juventud Comunista, fue una generación que se forjó como anticoncertacionista. O sea, en el ADN de esa generación, es decir, la concertación son dos derechas y por lo tanto con estos tipos nosotros no vamos ni a misa, como decía, como lo acuñó el propio Lucho Corbalán a propósito de la alianza con la democracia cristiana. No vamos ni a misa. Entonces fue una generación que muy en ese sentido anticoncertacionista y reacia, digamos, a la coalición con las fuerzas de centro izquierda. Y eso fue evolucionando en el tiempo, con el paso de los años, cuando la estrategia de tratar de formar una tercera fuerza política colapsa. O sea, no hay desarrollo, no hay un desarrollo real de esa posibilidad. Hay un estancamiento y el Partido Comunista no logra incidir en la realidad. Es que se comienza a producir a mediados de la década del 2000, diría yo, toda una transformación y donde se empieza a valorar la idea de tener mayor incidencia política. Y ahí donde creo que hay una nueva generación, donde surge una generación que más militante de los 2000, que ya no venía con la herencia de la época de la lucha contra la dictadura, que sus íconos no eran los mismos íconos de la generación noventera, que tiene una visión que considera necesario y valora la posibilidad de ponerse de acuerdo con otras personas, con otras fuerzas políticas, donde considera necesario negociar, donde considera necesario una política de alianza más amplia. Y eso en el contexto universitario, que es un poco lo que yo he indagado, tiene su expresión con que a la izquierda del Partido Comunista surgen organizaciones que hacen que el Partido Comunista, la Juventud Comunista se mueva hacia posiciones que vaya quedando más en el centro, dentro del mundo de la izquierda. ¿Sí? Entonces, eso, como le surge competencia por izquierda, el Partido y la Juventud Comunista se mueve hacia el centro y tiene más contacto y conversaciones con la Juventud Socialista, con el mundo de la concertación. Entonces, eso hace que se mueva generacionalmente la posición de la militancia, y creo que hay el hecho de la movilización del 2006, la Revolución Pingüina del 2006 y después la movilización del 2011 marcaron a fuego esta generación que se sintió parte en la cresta de la ola de poder mover la aguja en la política. Se acostumbró a ser protagonista de la política y ser incidente en la política, y la conclusión de esa generación fue, después de dos grandes hitos de movilización social, el 2006 y el 2011, era que eso había que capitalizar esa movilización y esas demandas, y la forma de capitalizarla había que hacerla institucionalmente. Por lo tanto, el salto del movimiento social a la Cámara de Diputados, ¿no?, o a ser funcionario de gobierno, era una manera de poder capitalizar esto. Y ahí ya estamos en otras claves y en otros códigos distintos a los de la postdictadura, ¿no? Y eso es una marca de una diferencia generacional muy grande. Entonces se valoran otras cosas, otras experiencias y otras formas también. Entonces parece que estas generaciones como que movieron el péndulo interno de alguna forma, y digo generaciones políticas porque como la entendemos nosotros, estas se construyen más por la identidad o por la interacción cotidiana de la militante, las rutinas dentro de la organización
que por nociones más biológicas. Entonces, ¿cómo convive eso con estas transformaciones y disputas políticas que hay en el interior del Partido Comunista? A ver, claro, las generaciones así definidas, nosotros trabajamos con un concepto de generación bien plástico, por decirlo de alguna manera, no una definición sociológica ni biologicista de las generaciones, sino que quienes se politizan en el marco de ciertas experiencias históricas que marcan tus narrativas, con quien te sientes haber vivido aquello, y por eso el PC tiene una particularidad, porque y al igual que el Partido Socialista, son partidos de larga data, son los partidos más viejos que van quedando, porque los radicales ya murieron, ¿cierto? Entonces, lo que salga ahora es otro partido radical porque se va a tener que reinscribir. Entonces, lo digo en el sentido de que en el PC y en el PS conviven unidades generacionales distintas. Y esa interacción intergeneracional, o sea, donde tienes generaciones que se van solapando y que dialogan entre ellas, porque no el PC ni el PS han tenido crisis generacionales que han salido partidos por unidades generacionales, ¿cierto? Hay partidos que sí lo han tenido, pero en la historia de Chile la democracia cristiana es una ruptura generacional con la Falange, con el Partido Conservador, lo fue el MAPU, lo fue el MIR en su momento respecto del PS también. Entonces son partidos que tienen, en cambio en el PC y en el PS las unidades generacionales, no quiero decir que todo fluya súper bien, pero han logrado tener un diálogo intergeneracional y por lo tanto hay actores que de alguna otra manera en algún momento con cierta conflictividad dan un paso de alguna manera hacia el lado para que otras generaciones asuman la conducción del partido y pongan por lo tanto sus nociones de experiencia más relevantes como las nociones que organizan aquello. El ejemplo de la Yane Jara, o sea, de alguna otra manera, ¿cuánto ruido no hizo en algún momento lo que estaba hablando Carmona y no sé qué? Y en el PC, con conflicto no, Carmona empezó a guardar más silencio porque se sabía que le generaba un conflicto a la candidata, ¿cierto? Y son dos experiencias generacionales distintas. Entonces ahí, esa interacción generacional el PC la ha logrado zanjar. Es cierto que hay militantes que se han ido saliendo, algunos que han jugado incluso, tuvieron liderazgo importante en el movimiento estudiantil, pero a veces van, después vuelven, porque en el PC esa interacción generacional ha logrado resolverse. Entonces yo creo que la unidad generacional, es decir, ciertas cohortes generacionales, que también se les denomina, que se politizan en el marco de determinados conflictos, generan una unidad de sentido, una visión relativamente compartida que les permite organizarse dentro del PC, que además es un partido que no tiene, hacia afuera, probablemente internamente sí hay corrientes, pero que es menos faccionalista, por ejemplo, que el Partido Socialista, donde las corrientes son posiciones ideológicas incluso dentro del partido distintas. Yo no sé si en el PC eso está tan marcado, digamos. Yo lo que leí de Rolando, no, hay otros conflictos, pero no son posiciones ideológicamente tan distintas. En el PS sí, y por tanto la facción se monta sobre el dilema generacional en el Partido Socialista. Entonces, creo que la unidad generacional como una categoría que es una cohorte que se politiza en determinado contexto y que va mutando dentro del partido hacia espacios de mayor poder, ya sea por renovación generacional o porque efectivamente van ganando espacio dentro del PC, es interesante porque si tú miras incluso la composición parlamentaria del PC puedes ver esas dinámicas generacionales presentes. Creo que bueno, en ese sentido en los partidos de larga data como el PC y el PS, incorporar la dinámica generacional permite entender cómo un partido resuelve también estas nociones de tiempo que organizan al grupo que lidera aquello, porque siempre hay un grupo que tira con más fuerza, no siempre es un grupo generacionalmente homogéneo, ¿eh? A veces sí y en otros casos no.
y a veces prima más lo ideológico, las posiciones frente a, y aquellos grupos pueden tener convivencia transgeneracional. Pero bueno, yo creo que hoy día el PC ha logrado resolver su problema generacional de buena forma, en términos de que hay actores que decidieron dar un paso al costado, y los resultados de la elección parlamentaria también dejaron algunos personajes como que estaban vinculados a ciertas generaciones que no fueron electos, versus una opción también que hace el PC por llevar a algunos rostros que no son militantes del partido y que como Gatica, la Elisa Loncón estuvo a un 1% de entrar, y tampoco era una militante del PC. Entonces ahí tú ves un partido comunista que ha decidido dar un cambio, porque para ganar a ciertas elecciones a veces hay que llevar a otros actores en la primacía y apoyado por el partido. Entonces eso da cuenta de un partido que ha sido capaz de generar una adaptabilidad con una conflictividad generacional menor que otros partidos que han tenido una conflictividad generacional mayor. Eso. Sin duda, la candidata es expresión de este fenómeno a la interna. ¿Qué fenómenos generacionales dentro de la J y el PC retrata Janet Jara? Bueno, Janet Jara es de la generación de los 90 de la Juventud Comunista. Ella ingresa a la Juventud Comunista a fines de la década de los 80, creo que entre el plebiscito del 88, un poquito después, en el liceo. Primero en la población y luego en el liceo, el Valentín Letelier me parece que estudiaba. ¿Ella tiene familia comunista? Tío, creo, no tengo tan claro si tiene familia comunista, ¿no? Pero no de esta familia... No de la familia histórica comunista, claro, no es de familia de abuelitos. Pero lo que refleja Janet es una generación de comunistas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, que frente a la debacle, a la caída, cuando todo el mundo decía que la colectividad iba a desaparecer, cuando quedaron muy pocos militantes, optaron por seguir en la organización. Y optaron por seguir la organización y se sienten parte de una generación que reivindica que son los que le pusieron el pecho a las balas al peor momento histórico del Partido Comunista. Entonces, que cuando todo el mundo abandonaba, ellos se quedaron, y no solamente se quedaron, sino que lograron salir adelante. Entonces, en el caso de Janet, ella ingresa a la Universidad de Santiago en el año 91-92, si no me equivoco, 92, cuando quedaban menos de 10 militantes en la Universidad de Santiago. En una época en que la UT, como en la jerga comunista, todavía se reivindicaba en la década de los 90 y en los 80 la UT, había sido un regional muy grande, muy poderoso, con mucha influencia, con presidente de federación, etcétera, pero que le pegó muy fuerte la crisis del 90. Entonces hacen un camino junto a otros compañeros y compañeras y terminan ganando la elección de federación en el año 97, y después me parece que el año 98 también. 96, 97. No, 97, claro. Son tres, porque es la Janet, Marco y la Alejandra Plasencia. La Alejandra Plasencia, creo que es 97, 98, 99 me parece, pero por ahí. Y por lo tanto se sienten parte de una generación que reconstruyó la organización. Se tiene mucho orgullo de haber sido de haber reconstruido una alternativa de izquierda desde dentro de la colectividad en este caso. Entonces es una generación que tiene esa formación, y que una generación de militantes que algunos de ellos hoy día son parlamentarios, como Claudia Pascual, Daniel Núñez, otros fueron alcaldes como Daniel Jadwe, otros hoy día fueron electos diputados como el que mencionamos recién, Marcos Barraza, otros fueron funcionarios como del gobierno de la Municipalidad de Santiago, como Rodrigo Rocco, o son parte del gobierno como Marisol Prado, y esto viene, me parece que es un dato que no siempre se tiene en cuenta, digamos, que son militantes que hicieron un camino en el mundo universitario y donde aprendieron el tema de la negociación y el tema de los límites de la institucionalidad, de tener una visión más realista de la política, de una política no tan testimonialista como si el tener que poder conseguir cosas, que lo aprendieron ahí en sus años de militante de la Juventud Comunista, que le dio participar en procesos de estatuto orgánico, de la discusión de estatuto orgánico, de política universitaria, del tema del financiamiento,
de hablar con la autoridad. Creo que ahí se forjaron sus primeras armas en la política y que de alguna manera eso se proyectó, digamos, en su futuro político después como dirigente nacional del Partido Comunista. Entonces, la década de los 90, el Partido Comunista, la Juventud Comunista tuvo una política en que destacó especialmente la política universitaria. Ese fue el centro donde se desarrolló la política de la Juventud Comunista, y fue esta generación de la gente que nombré, fueron algunos de los principales protagonistas de esa política, que logró tener cierto éxito y cierto protagonismo social en la época, que fueron muy importantes para la vida del Partido Comunista y de esa izquierda, y que fue donde aprendieron esas armas y la cultura de la negociación, de la conversa, de tener que sentarte con gente que no piensa exactamente igual a ti, y de ir dejando de atrás la cosa más testimonialista, más del discurso más facilón, de tener que tener un discurso más radical, y a veces tener que retroceder y tener que tener capacidad de diálogo y conversación. Creo que ahí se forja mucho esa experiencia a fines de la década de los 90. Ahora, en esta trayectoria que usted ha retratado, ¿usted, profesora Moyano, ve cambios en la cultura política del PC? En el sentido de que parece que hay otras generaciones que van marcando los ritmos del partido. O sea, no sé si cambio en la cultura política. Yo creo que la cultura política del PC incorpora el cambio generacional sin conflictividad, que es parte de la cultura política, es decir, que logra retener y hacer sentido a nuevas generaciones que se van politizando y que van enriqueciendo al partido de distintas perspectivas. Es decir, hay otros partidos generacionales nacidos, por ejemplo, más contemporáneamente, que uno tiene dudas de su capacidad de proyección en el tiempo. El PC logra hacer convivir generaciones y esa convivencia no parece tan conflictiva, ¿sí? Entonces yo creo que eso es parte, como integrar como un elemento de la cultura política del PC. O sea, no hay comunista que no se sienta orgulloso de su tradición histórica, de sentir que es un partido con mirando a Recabarren, al que nunca conocieron, pero que forma parte de su identidad. Su imaginario. De su participación en el Frente Popular, en la época del Frente Popular, de su época cuando les tocó vivir la ley maldita. O sea, tú le preguntas a un comunista contemporáneo, alguien que se politizó hace poco tiempo, y eso lo tiene incorporado en su registro de identidad histórica, ¿sí? Entonces, esas maneras de ingresos, de apropiación, etcétera, hacen a un partido comunista bastante más pragmático de lo que uno tiende a mirarlo. O sea, no es un partido donde esté la sobreideología puesta como elemento que organiza. O sea, el Partido Comunista es un partido que permite que actores que tienen experiencias distintas se incorporen al partido, les da cabida, les da espacio. Es cierto que han habido pugnas en el último, no sé si pugnas, pero algunas listas que tienen un componente generacional dentro de la interna del PC, pero incluso si uno las mira con detención, tienen componentes generacionales, pero también incorporan a otros actores más de otras generaciones, y eso yo diría, más que una cuestión que cambia la cultura, cada vez que cambia una generación es al revés, es decir, el Partido Comunista es capaz de introducir en las nuevas generaciones una tradición histórica bien particular que nutre una identidad política y acepta las nuevas temáticas que traen las nuevas generaciones. Es decir, acepta cuando llega al debate feminista, acepta cuando llega al debate ecologista, acepta cuando llegan otros temas, ¿sí? Entonces, esas generaciones introducen nuevos debates y el PC no los clausura. Yo creo que es una cuestión que pocos miran o pocos están dispuestos a ver, porque pareciera que para muchos es la caricatura de la derecha y que promueve los medios de comunicación. Es como que la gente que entra al PC como que retrocede en la historia 50 años o 60 años, ¿sí? Y entonces está esa caricatura como de que usan, no sé, ocupan cierta jerga, se comportan de determinada manera,
Y los comunistas hoy día son bastante más diversos. Hay comunistas divorciados, comunistas que por ejemplo, se declaran de las disidencias sexuales, y el PC hoy día lo acepta. Hace 40 años atrás eso no formaba parte de la cultura política del PC. Y hoy día el abrazo, digamos, a pensar que el género es una categoría importante para el análisis histórico está incorporada, y las demandas feministas pro aborto, pro, digamos, matrimonio igualitario, el PC la ha incorporado. Y uno dice, bueno, pero por ejemplo en la época de Volodia, la historia de Volodia, que es súper terrible respecto de eso, de la señora de Volodia, del hijo que no era de Volodia, que lo acepta Volodia, no sé qué, hoy día no ocurrirían en el Partido Comunista. Y entonces uno puede decir, ¿cuál es la cultura política del PC? ¿La de la época donde a Volodia lo hacen hacerse cargo de un hijo que no es su hijo, o el PC hoy día abrazando el matrimonio igualitario? Yo creo que la cultura política del PC es un pragmatismo que permite asumir los temas que de alguna otra manera están situados como aquellos que generan mayor igualdad, que generan mayor incorporación e integración, que son anti-excluyentes. Entonces, eso hay que mirar más en el PC como de larga duración, más que una generación. Cuando los feministas, y Rolando acaba de terminar un trabajo sobre eso, cuando las feministas ingresan al PC y se incorporó al debate comunista, no fue algo generó una conmoción interna importante, pero la lograron resolver sin que las feministas terminaran armando un partido comunista feminista, ¿me entienden? O que una generación entera se haya ido del PC. O sea, logran incorporar con conflicto, porque siempre que un tema nuevo, digamos, en un partido llega, es debate de quiénes lo incorporan, de cómo se incorpora. Los partidos no siempre tienen capacidad inmediata de responder, y uno responde normalmente con los elementos que tiene dentro de su cultura política. Pero una cultura política que ha logrado rehacerse, o sea, no se puede escribir una historia lineal de la cultura política comunista, porque ha ido teniendo mutaciones conforme se han incorporado nuevas generaciones, y eso para mí es parte de la cultura política del PC. Los conflictos generacionales del PC han sido menores a los conflictos, por ejemplo, ideológicos, como fue el conflicto del Frente Patriótico Autónomo, etcétera, que tiene un componente generacional, pero que no fue eso lo que generó el quiebre, ¿me entienden? Entonces, lo mismo en su año, en los años 40, cuando se va un grupo del PC, ¿sí? Donde son los conflictos que tienen una marca ideológica más de línea política. Exactamente. Es interesante ese tema del feminismo en el PC, porque justamente esa tensión le toca a la militancia que usted, profesor, denominó la generación con voluntad de poder, que sería esta generación que vive la década, o que despliega su política en la década del 2010. Entonces, ¿qué opinión tiene sobre eso? ¿Qué particularidad tiene esta generación que al parecer es la que hoy día tiene más presencia? El Partido Comunista siempre tuvo una relación compleja con el feminismo, ¿no? Como en una etapa de los años 30, cuando surge el movimiento pro emancipación de la mujer, el MEMCH, el Partido Comunista y las militantes comunistas participan ahí, pero en general lo que primó en la lógica comunista, y diría en la cultura política comunista global del siglo XX, esta idea de que los problemas de la emancipación de la mujer se iban a resolver cuando se hiciera la revolución, ¿no? Entonces, resolviendo el problema de la dominación de clase por defecto, así como le lleva la revolución de socialista de clase, le lleva a la emancipación de la mujer. Y eso fue muy dominante, y por eso que los comunistas y las comunistas tenían una visión de que el feminismo era como burgués, como que no era proletario, como que no pegaba. Entonces hay todo un proceso de evolución, de discusiones en torno a eso, y creo que eso no impidió que hubiesen comunistas feministas. Siempre hubo comunistas feministas, ¿ya? Lo que pasa es que quedaban acorraladas, quedaban más aisladas, y especialmente fue un caso bien notorio cuando fue la crisis del año 90, un segmento de mujeres de comunistas feministas se retira del Partido Comunista. Porque dicen, bueno, que aquí no hay espacio. Bueno, como no hay espacio, creo que en ningún partido en ese momento, o muy pocos partidos le dan cabida, digamos, a estas discusiones. Entonces,
El Partido Comunista y la militancia juvenil, especialmente los viejos también, tienen una lógica de que parte de la forma de hacer política de los comunistas es decir, bueno, hay que estar en sintonía con los tiempos, con las demandas de la época. Entonces, cuando se instalan los temas de ciertas demandas feministas al principio de la década del 2000, y creo que un hito bien importante es cuando se produjo toda la discusión por la pastilla del día después, se generaron movilizaciones, protestas y movilización social. Creo que ahí la juventud comunista logró participar, se conectó con esos temas y se generó también una reflexión más amplia sobre el tema del género. Se crea la Comisión de Género a principios de la década de los 2000. ¿no? Claro, no era justamente la comisión más importante seguramente del Partido Comunista, no era la más relevante, pero se crea la Comisión de Género, se genera una movilización en torno a estos temas, y hacia ya el 2011 creo que está como el tema del feminismo no está presente como en la colectividad, pero sí está presente en algunas militantes en este caso. Recuerdo mucho, por ejemplo, el caso de Camila Vallejo, que Camila Vallejo, cuando irrumpe en la política el año 2011, ella se preocupó de como era la época, fíjate cómo han cambiado las cosas en poco tiempo. Ella se preocupó de aparecer como dirigente política, como presidenta de la federación, y no hizo ademanes de ser dirigente con carácter feminista. No se definió, no utilizó esa jerga, y es más, como ella la acosaron literalmente. Hoy día las cosas que le dijeron a la Camila Vallejo en ese tiempo, hoy día estarían todos funados, viejo, los muchachos que lo hicieron en ese momento, de la clase política, la prensa, la clase del sistema político, incluso los aliados, ¿no? Porque por los aliados se les salía el machismo por todos lados y las concepciones de ese tipo al referirse a ella. Y ella junto con la Juventud Comunista, hace un camino es mamá, luego en 2013-2014 nace su hija, y se incorpora las demandas feministas, y termina en el Parlamento llevando a cabo, formando una bancada feminista que duró un poco, no mucho, pero duró como tal, que le llamaban la bancada Julita Kirwood. Y en eso refleja, digamos, cómo la Juventud Comunista... La Julita que era socialista. ¿Ah? La Julieta que era socialista, claro. Bueno, y hay varios ejercicios de reapropiación igual. Por ejemplo, yo me acuerdo que en esa misma bancada la Camila sale con una polera morada de Gladys. Claro. Que Gladys nunca se definió como... Claro, pero no se definió como feminista. Entonces lo que hace la Juventud Comunista es decir, bueno, se forma la Comisión de Género y llevan adelante toda una discusión y se define un poco por arriba, desde el Comité Central de la Juventud Comunista, la idea de que la Juventud Comunista debía incorporar en sus principios el feminismo. Y eso fue un cambio súper grande, porque como me dijeron los propios muchachos que yo conversé a propósito de ese tema, que no tenían muy claro qué es lo que era el feminismo, en qué sentido íbamos a ser feministas, decían ellos. ¿Cuáles eran los alcances? ¿Qué efectos prácticos tenía? Pero traduciéndolo en una lógica comunista. Claro, porque decía, bueno, si nosotros... Había gente que no estaba de acuerdo con asumirse como feminista porque estuvieran en contra del feminismo, sino porque decía, bueno, va a ser una declaración por arriba. ¿Y cómo se va a expresar hacia abajo si no tenemos una operacionalización del concepto de ser feminista en la Juventud Comunista? Entonces, pero igual finalmente se opta por ser feminista. Y ahí quien juega se hace todo un trabajo de tratar de tener una conceptualización de qué es lo que era ser feminista. Entonces se habla del feminismo de clase. Y ahí lo que hace la Juventud Comunista y las personas que estuvieron involucradas en eso fue tratar de conectar con el pasado, con la tradición histórica de los comunistas, que es uno de los hándicaps, de las fortalezas que tiene la Juventud Comunista, de su historia, así lo sienten ellos. Entonces rescatar desde la señora de Recabarra, ¿cómo se llama? La señora Roja, la Teresa, me da por decirle Roja, Teresa Flores. Entonces la escuela es Teresa Flores, Alexandra Kollontai, Angela Davis, Gladys Marín, porque en la última etapa de Gladys Marín, yo creo que Gladys Marín hubiera vivido unos añitos más y la ha terminado declarando feminista, porque ella terminó afirmando que la opresión de la mujer era uno de los temas, era tan importante como la opresión de clase. Entonces... Era interseccional.
hubiera estado, le faltaron unos años, en su último discurso estaba en esa etapa, ¿no? En el 2002, un poco antes de enfermarse. Entonces, la incorporación del feminismo en la Juventud Comunista implicó una crisis muy notable, muy importante, porque por un lado era meterse en este tema y otro bajarlo hacia abajo, en las bases. Entonces viene toda la demanda de decir, bueno, si somos feministas, tenemos que hacerlo en la práctica. Entonces tenemos que erradicar el feminismo desde dentro de la organización. Y ahí viene toda una etapa de funas y de denuncias contra dirigentes, incluso dirigentes nacionales de la Juventud Comunista, que fueron expulsados, y ver cómo abordarlo. Fueron expulsados por sus prácticas patriarcales, etc. Y luego de ver cómo poder canalizar toda esta situación. Y bueno, y ahí es donde es interesante que una colectividad se autoinflige una crisis. Esto es como a lo Cóndor Roja, ¿no? Como ya nos declaramos feministas, y al declararse feminista te autoinfligiste una crisis, porque era una definición tan potente, tan grande, y que no se habían calculado lo que implicaba esta definición, pero se autoinflige la crisis, pero se sale de la crisis, y la organización hoy día ha logrado, creo que la crisis fue muy potente entre el 2018 y 2022 años, y lo que me decían ahora, que hace unos pocos años, en los últimos congresos recién ya se ha podido ir regularizando el asunto. Pero son las maneras de crecer que tiene la colectividad, como dice Cristina, una organización que prefiere correr esos riesgos que mantenerse en su zona de confort identitaria, cerrada en sí misma, digamos, como un grupo aparte, que finalmente lo que lleva a ese tipo de grupos es a desaparecer en el tiempo, porque quedan desconectados de la realidad. Entonces, eso ha sido un poco la experiencia del feminismo, y lo que hace la Juventud Comunista el año 2022 en el Congreso que realiza el Partido Comunista ese año es proponer como Juventud Comunista que el Partido Comunista se definiera como feminista. Entonces, un hecho, yo no sé, me podré equivocar, pero pocas veces yo tenía noticias de que la juventud le dijera al partido, los jóvenes le dijeran a los viejos que había que hacer un cambio en los principios y las normas de la colectividad. Y así fue. Entonces, te habla de una colectividad que, un poco lo decía Cristina, ¿no? Que es muy ortodoxa en algunos aspectos. En su aspecto identitario, que la Unidad Popular, que el Quilapayún, que no sé, el aspecto identitario, ¿no? Que los libros, que Pablo Neruda, que Víctor Jara, etcétera, pero que en otros ámbitos tiene capacidad, ha mostrado capacidad de poder adaptarse en el tiempo. Si no, no hay ninguna otra explicación. O sea, si fuera pura ortodoxia, como lo han dicho muchos analistas, no hay forma de explicarse de un partido comunista vigente hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Eso que es una anomalía global, digamos, ¿no? En pocos países, creo que en Nepal, en la India, creo que hay partidos comunistas que tienen importancia, y Chile. Una cosa así como... Entonces, entender al Partido Comunista como pura ortodoxia y quedarse con los estereotipos del comunista de la época prosoviética, o de la época de la Unión Soviética, o el comunista del siglo XX, creo que el comunista del siglo XXI, las comunistas del siglo XXI con los comunistas del siglo XX son pájaros bien distintos. Son aves bien distintas y tienen concepciones, visiones que son bien distintas. Seguramente un militante comunista de los tiempos de hoy capaz que no habría tenido cupo en el Partido Comunista de los años de la Unión Popular. Pero lo interesante es que no se cambiaron nunca el nombre, porque otros partidos que vivieron estos procesos de cambio decidieron cambiarse los nombres. Bueno, pero en Europa, como los italianos, los españoles, se cambiaron el nombre. Pero hubo esa discusión en el partido. Hubo gente del Partido Comunista en los 90. Sí, pero cambio de color. Pero algunos se fueron. Pero el PC siguió existiendo. Cambiarle el logo, cambiarle el himno. Todo. Pero eso era renunciar a lo que le daba al Partido Unidad, y posibilidad de seguir existiendo. Y cambiar el nombre, cambiar la forma de organización. Fíjate tú que el gran debate del año 90, que cuando se cayó la Unión Soviética, el gran debate era acerca de cómo debía funcionar el Partido Comunista. Entonces la gran demanda de la disidencia era más democracia y terminar con el centralismo democrático, que es la forma leninista que tiene el Partido Comunista, que funciona que opera hasta el día de hoy. Entonces el Partido Comunista defendió con los que se quedaron en el Partido Comunista, con uña y diente, su forma de organización. Entonces eso también, y eso es algo que
que tiene una forma muy particular de organizarse el Partido Comunista, que también ha sido parte de su identidad y su proyección en el tiempo. Producción me dice que ya estamos en el tiempo y no haciéndole caso a la producción, siendo díscolo, no como un militante del Partido Comunista, le voy a hacer una pregunta de coyuntura. Voy a tratar de dármela de analista. Todo indica que Janet Jara perdería la elección de segunda vuelta, pero en el caso de que pierda, perdería ganando en el sentido que ella acumularía cierto capital político en base a la votación que obtendría, a su despliegue como candidata. ¿Eso es verdaderamente anómalo en el panorama global? Que quede una comunista, digamos, conduciendo la centroizquierda, como ha dicho ella. O sea, es anómalo porque es la primera comunista que le va a corresponder hacerlo, pero no sé si eso es una anomalía, digamos. Ahora, las elecciones, dicen los analistas, no se ganan, no se pierden, se explican. Entonces, yo creo que efectivamente Janet Jara en el escenario actual no tiene hacia dónde más crecer. Tenemos una derecha muy robusta, un país, o sea, una votación de derecha muy robusta, y yo no sé dónde más va a recurrir votos Janet Jara. Yo estaba viendo al Mauricio Morales decir que un porcentaje de Matei podría ir, un porcentaje del PDG, pero yo ya no le creo a ningún encuestólogo. Lo único que le creo a mi hijo, que dijo que Parisi salía tercero, pero y estudia química y farmacia, o sea, alguien que no tiene idea no es la política su tema de objeto. Yo creo que claro que Janet puede acumular capital político, pero estamos en unos escenarios tan complejos que tú no sabes hasta qué punto puedes administrar ese capital político hasta una nueva elección, porque tenemos lamentablemente un parlamento que podría darle a Kast un espacio para generar transformaciones hacia la derecha que son muy regresivas. Entonces no sabemos si en 4 años más vamos a estar en el mismo escenario actual. Mira lo que pasó en Argentina nomás, o sea, sale electo el gobernador, ¿cierto? Y los argentinos de la centroizquierda estaban aplaudiendo porque pensaron que iban a ganar las de medio tiempo, y Milei arrasó. Entonces creo que es muy temprano para hacer esos análisis, porque yo no sé hasta dónde Kast va a promover las reformas más radicales que están subsumidas en su discurso, porque él se ha referido hoy día muy al gobierno de emergencia, pero su discurso valórico sigue presente. Entonces uno no sabe cómo eso va a generar un escenario donde alguien que hoy día saca una votación cercana al 30% o un poquito mayor, se dice en la encuesta, va a lograr canalizar ese mismo 30% en una próxima elección. O sea, para mí lo que pasó en Argentina, donde uno pensaba que Milei no tenía posibilidad de crecimiento, es una alerta para evitar esos análisis de mediano plazo que yo creo que son muy ignorantes de lo que la derecha puede hacer cuando está en el gobierno. Soy pesimista. Sí, yo no soy tan pesimista como mi colega, ¿no? Creo que la fuerza en el Parlamento, los resultados de la parlamentaria fueron menos positivos de lo que se esperaba para la derecha, ¿no? Por ejemplo, en la Araucanía se pensaba que iba a ser un 4-1 para la derecha, fue un 3-2, y el Parlamento quedó prácticamente empatado, ¿no? De hecho, justo antes de venir a esta sesión, veía en las noticias que ya se está negociando la presidencia del Parlamento. Con el PDG. No, del Senado, la presidencia del Senado, y estarían dejando fuera a los republicanos. Estaría haciendo una negociación PS, DC, RN, UDI, para dejar fuera a los republicanos. Entonces, está muy móvil. La cosa, como se dice ahora, se dice clichémente, está líquida, ¿no? Está muy líquida, ¿no? Entonces hay que esperar un poco, hay que ver cómo se reorganizan las fuerzas. En el fondo hay una ultraderecha que está tratando de absorber y de comerse el mismo nicho que la derecha histórica. Entonces también eso no va a ser tan fácil la convivencia entre ellos, y la derecha tiene un largo historial de matarse entre ellos, ¿no? Tiene una tendencia de fratricida, le encanta tener conflictos. Me recuerdo los conflictos entre la UDI y RN a fines de los 80 y la década de los 90,
Entonces creo que es más complejo, ¿no? Y sobre los liderazgos de la oposición, no hay nada escrito, porque tú pudiste ser candidato presidencial y después que la historia te absorbe, ¿no? Piensa tú en Alejandro Guillé, que fue candidato presidencial derrotado de la nueva mayoría, y luego de eso prácticamente abandonó la política, ¿no? Se volvió a su labor como periodista y nunca fue un líder posterior a eso, ¿no? Creo que fue senador, ¿no? Así que continuó siendo senador. Entonces los liderazgos se definen mucho en función de cómo las encuestas te siguen marcando, ¿no? Y creo que la izquierda, y en el caso del Partido Comunista, tiene varios líderes, tiene nuevos senadores, nuevas senadoras, nuevas diputadas, nuevos diputados, y que pueden jugar un papel importante en una futura oposición al gobierno, ¿no? de eventual gobierno de Kast. Claro, que ese es el tema, porque Yanne Jara no va a ser diputada ni senadora, No, entonces mantenerse en la escena pública es complejo, sobre todo si no hay gobierno de por medio. Entonces, claro, no va a ser ministra, claro. quiere decir que en caso de perder la elección. Claro. Bueno, darle las gracias a ustedes dos por esta conversación que se hizo bien cortita y aprovechar que estamos en vivo. No estamos en vivo. Pero parecido. Dejarle la invitación al profe Rolando, que como esta temporada se va a tratar del Partido Comunista y de la juventud, a ver si el micrófono podemos calzarlo con otra fecha. Para eso estamos disponibles, no se preocupe. Ya, pues muchas gracias, así que le damos un aplauso a los y nos vemos en otro capítulo del podcast Nota al Pie. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.